Buenas tardes, estimados con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, Sí, se la Andrea. escucho, Javier. Buenas Buenas tardes, tardes. profesor. Buenas tardes, muy amables con todos. Listo, vamos a continuar, ¿no? La asignatura. De pronto me hacen acuerdo hasta dónde llegamos. Hablamos ya de las clasificaciones de los transformadores, a la parte constructiva, los materiales aislantes, el carrete, los papeles aislantes que se utilizan. Estábamos en las características de los transformadores, hasta ahí habíamos llegado. Estábamos en la parte de lo que era la potencia y el rendimiento. Esta parte del rendimiento también lo habíamos visto, ¿no? O estábamos explicando, me parece. Listo, habíamos llegado hasta esta parte del rendimiento, incluso los cálculos, ¿no? Es potencia de salida sobre potencia de entrada. Es un número, no tiene unidad, ¿no? Porque se anulan el numerador con el denominador, es solamente un número. O un porcentaje si le multiplican por 100, ¿no? Quedaría un porcentaje de el rendimiento. Esto nos da una idea de las pérdidas que genera, ¿no? Y habíamos hablado que los transformadores tienen un rendimiento mayor al 90%, es uno de los más efectivos dentro de las máquinas eléctricas. Los cálculos del transformador, bueno, eso es para el diseño, no lo vamos a profundizar. En todo caso, ¿no? Si es que usted quiere profundizar un poco más, aquí le da paso por paso todo lo que usted debe hacer para el diseño, para calcular un transformador, ¿no? Si es que usted quiere hacerlo, quiere profundizar un poquito más, este libro es bastante explicativo, bastante claro, bastante práctico, bastante didáctico en detallar, en describir cada uno de los pasos que usted debe seguir si es que quiere diseñar, quiere construirse su transformador. Ya empieza con los datos de partida, ¿sí? Los voltajes que quiere tener en el primario, a donde va a conectarse, ¿no? En este caso, si usted quiere hacerse su transformador, digamos que usted tiene un aparato que funciona a 220, ¿no? Y en su casa solamente tiene 110. Entonces, usted quiere construirse ese transformador para conectar ese aparato que es de 220 y a su sistema eléctrico que solamente tiene 110. Entonces aquí tiene el voltaje 1, sería el 110, voltaje 2 sería los 220, la frecuencia ya sabemos son 60 hercios, ya la potencia aparente, ya lo que se desea conseguir, ya, y están las dimensiones del núcleo que se desea conocer, ¿no? El área y la altura, el área de la sección y la altura. Con esos datos nosotros ya podemos empezar. La potencia, ¿cuál estimaríamos nosotros? De la potencia debe ser con un margen, yo que sé, de pronto de un 10%, 10-15% superior al del equipo, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, conectarme a una secadora de ropa que es a 220, pero yo tengo en mi casa 110, yo voy al dato de placa del equipo, de la secadora, veo la potencia que tiene y a esa potencia yo le puedo sumar un 10-15%. Acuérdense que tenemos las pérdidas, ¿no? Entonces ya con ese incremento de potencia yo ya podría solventar las pérdidas y estaría con un poquito más de mis condiciones, ¿no? No estaría trabajando al límite. O podría ponerle un 20% adicional también. Entonces miren, ya tienen todos los datos, voltaje 1, voltaje 2, frecuencia, potencia,
Todos los datos son conocidos. Entonces aquí en esta unidad sigan los pasos y les van indicando cómo van sacando cada uno de los parámetros, ¿no? Para la construcción, fabricación, como ustedes quieran verlo, de su transformador. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Aquí ya tenemos, aparte de la explicación, el desarrollo, tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico. Aquí es al lado inverso, ¿no? Como pueden ver. Aquí de primario tienen 230 y de secundario quieren conectar equipos 110. La frecuencia es 50. Aquí es un caso, por ejemplo, estaríamos hablando de Europa, ¿no? Si usted se va, por ejemplo, con su laptop, con su computador, de aquí se va a Europa. En Europa usted tiene 230 voltios y 50 hercios, pero su computador es de 110 voltios, 60 hercios. Entonces aquí, mire, justamente en este ejemplo está dando eso, ¿no? El caso inverso de lo que sería para nosotros. Entonces, voltaje 1, voltaje 2, la frecuencia, la potencia aparente, y con esos datos ya empieza a calcular los datos para el diseño, la construcción del transformador. De la misma manera tenemos la parte de los transformadores trifásicos. Aquí tenemos la parte de relación de transformación de los transformadores trifásicos. Ya habíamos visto anteriormente las configuraciones, ¿no? Estrella, delta, lo más usual. Ya. Acá vamos a entender bien esta parte de aquí, ¿no? Vamos viendo por qué es diferente la configuración delta y por qué es diferente la configuración estrella. Vamos, ¿quién me da ayuda con la lectura de esta primera parte, de donde habla de la relación de transformación? Yo le leo, ingeniero. Muy amable, gracias. De relación de transformación. En función de cómo se conectan las bobinas de ambos devanado, la tensión que llega a los bornes de las bobinas, tensión de fase, puede ser diferente a la tensión del sistema de alimentación o de línea. Un transformador se comporta como un receptor en un sistema trifásico equilibrado, así la tensión de línea en B entre las diferentes fases es idéntica, ocurriendo lo mismo con las tensiones de fase BF entre los bornes de cada una de las bobinas. Ok, muy amable, gracias. Hasta ahí. Vamos entendiendo unas dos cositas. Aquí estamos hablando el voltaje de las fases, ¿no? Y voltajes de las líneas, ¿ya? Voltaje de fase está refiriéndose al voltaje que cae en la bobina. Y voltaje de línea son los voltajes que tenemos nosotros en la conexión de nuestro sistema trifásico, ¿ya? Entonces vamos viendo esa diferencia. Aquí serían nuestras líneas, ¿no? Las de nuestro sistema, las que nos da, bueno, la empresa eléctrica o la empresa en sí donde tengamos este sistema eléctrico, ¿no? Tenemos el RST, ¿ya? Línea 1, línea 2, línea 3, como ustedes quieran ver, ¿ya? Y digamos que el voltaje es 460. Entonces, entre L1 y L2 yo tengo 460 voltios. Entre L2 y L3 tengo 460 voltios. ¿Ya? Y entre L1 y L3, que sería este de acá abajo, también tengo 460 voltios. ¿Ya? Yo tengo 460 voltios de línea, en las líneas. Sí, es donde yo me voy a conectar con mi transformador. Pero vamos viendo ahora los voltajes que caen en el transformador, ¿sí? Vamos viendo la bobina. La bobina decíamos que tiene dos terminales, ¿no es cierto? Un terminal acá. A ver, hagámosle un poquito más acá para que
para que se vea. Ya, tengo el un terminal aquí, el otro terminal acá. Ya, el un terminal acá, el otro acá, el otro aquí y el otro acá. Ya. Entonces vamos viendo. Las conexiones hacia las líneas, dos borneras de las bobinas y la coloco hacia una línea. ¿Ya? Lo mismo acá, las dos borneras y coloco a la línea. Y si ustedes ven, este voltaje de esta bobina, pongámosle la bobina 1, la bobina 2 y la bobina 3. El voltaje de la bobina 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al voltaje que tengo entre línea 1 y línea 2, ¿no es cierto? Si hacemos el camino que está marcado en azul, el un extremo de la bobina 1 va a L1 y el otro extremo de la bobina 1 va a L2. Entonces el voltaje de línea, que es el 460, es el mismo voltaje que cae en la bobina 460. ¿Ya? Vamos a analizar el caso de acá, el caso de la derecha, configuración estrella. ¿Ya? Voltaje de línea entre línea 1 y línea 2, 460. Entre línea 2 y línea 3, 460. Entre línea 1 y línea 3 también tenemos 460. ¿Ya? Y aquí vamos a ver la conexión, las bobinas. Esta bobina dijimos que era la bobina 1, esta la bobina 2 y esta la bobina 3, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a colocar las borneras, las terminales de las bobinas. Vamos a ponerle por aquí, por acá. ¿Ya? Por aquí, por acá, por aquí y por acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora lo que veo es que el voltaje entre la línea 1 y la línea 2, estos 460 voltios, es el voltaje que cae en estas dos bobinas, en la bobina 1 y la bobina 2. Entonces ahora se suma esto, se suma esta bobina y esta bobina de acá, y los 460 va a ser la suma de estos dos bobinas. Esa es la diferencia. En una configuración en delta, la bobina está alimentada al mismo valor del voltaje línea-línea, pero en una configuración estrella no. En una configuración estrella, los 460 está alimentando a estas dos bobinas. Si vamos al voltaje línea 2, línea 3, que también es 460, también está alimentando a la bobina 2 y a la bobina 3 ahora. ¿Sí? Están alimentando a estas dos bobinas. Y de la misma manera podemos ver B1 y B3, ¿no? Caso diferente acá, la bobina 2 solita está alimentada por estos otros 460. O sea, 460 cae en cada bobina, en delta. Y acá 460 cae en dos bobinas. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver una primera diferencia, ¿no? Primera diferencia en cuanto a las configuraciones. Los voltajes no son los mismos. Los voltajes que caen en las bobinas no son los mismos. En delta es el mismo de línea, pero en estrella ya no es el mismo. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? No sé si tienen alguna pregunta para poder continuar, pero necesito que esté claro esta parte, ¿no? Ok, si no hay preguntas, entonces vamos continuando. No, profe, no, siga nomás. Ok, gracias. Listo. Vamos acá. ¿Qué es lo que dice? Bueno, esto ya estamos claros. Dice, si las bobinas están conectadas en triángulo,
la tensión de línea es la misma que la tensión de fase. Es lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Sin embargo, si las bobinas están conectadas en estrella, la tensión de línea es raíz de 3 la de fase. ¿Ya? Voltaje de fase, aquí, vámosle poniendo. El voltaje aquí de esta bobina es igual al voltaje de línea. ¿Ya? En cambio, en esta bobina de acá es igual al voltaje de línea sobre raíz de 3. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? En la configuración delta y en la configuración estrella. ¿Ya? Configuración delta, el voltaje, ¿sí?, es igual al voltaje de fase, es igual al voltaje de línea. Y en la configuración estrella, el voltaje de fase es el voltaje de línea dividido para raíz de 3. Continuamos. La relación de transformación en los transformadores trifásicos se obtiene, dice, de forma similar, ¿no?, como habíamos hecho en el monofásico. Dice, no obstante, esta depende de la forma de conexión, estrella o triángulo, de los devanados. Si la conexión en ambos devanados es la misma, es decir, estrella-estrella o triángulo-triángulo, la relación de transformación se establece como la relación entre las espiras del primario y las del secundario, tal cual como lo hicimos en el monofásico, ¿sí? Pero deben tener la misma configuración primario y secundario. Ojo con eso, ¿ya? Si la conexión de ambos, voy a subrayar esta parte, si la conexión en ambos devanados es la misma, ¿ya? ¿Qué significa? Que en el primario tengo estrella, en el secundario estrella, o que en el primario tengo triángulo y en el secundario tengo triángulo, la relación de transformación, ¿sí?, es el número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario. ¿Ya? Esta es la relación de transformación simple también, ¿no? Relación de transformación simple que se le conoce. Dice, de igual forma, si se conecta un voltímetro para medir la tensión de línea a la entrada del transformador y otro para medir la tensión de línea a la salida del secundario, la relación de transformación se establece como. Es la misma, ¿no? La relación de los voltajes se mantiene igual a la relación de las espiras. Entonces, estos de aquí son iguales. Ojo, siempre que tengan la misma configuración primario y secundario. ¿Ya? Dice, si la conexión en ambos devanados es diferente, primero en estrella y secundario en triángulo o viceversa, la relación de transformación se obtiene en función de la relación existente entre la tensión de línea y la de fase, ¿sí?, de ambos devanados, teniendo en cuenta que en la conexión estrella la tensión de línea es raíz de 3 la tensión de fase. ¿Ya? Cuando tenemos configuraciones diferentes entre primario y secundario, ya las relaciones de transformación van a estar afectadas por este término, el raíz de 3, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo. Voltaje 1, la relación de voltajes, ¿no? La relación de voltajes, voltaje 1 sobre voltaje 2, en este caso, que tenemos primario en estrella, secundario en delta, ¿ya? Primario en estrella, secundario en delta. La relación de transformación es B1 sobre B2, ¿ya? Esto como regla general, ¿no es cierto? Son los voltajes de línea. Pero, ¿ya? Los voltajes es raíz de 3 voltaje de fase sobre voltaje de fase 2. Voltaje de fase 1 por raíz de 3 sobre voltaje de fase 2.
¿Ya? Entonces aquí ingresa esta constante, ¿no? La raíz de 3. Y se mantiene la relación entre fases. Y este mismo raíz de 3, si queremos la relación entre número de espiras. ¿Ya? Entonces tenemos que multiplicarle por raíz de 3. Si tenemos esta configuración primario estrella, secundario delta. Si tenemos al revés, primario delta y secundario estrella, simplemente se invierte, ¿no? La concepción de la relación va a ser la misma, pero ahora el raíz de 3 no va a multiplicar, sino a dividir. ¿Ya la compañera? ¿Ya? Acuérdese que, para que también se guíe, ¿no? El raíz de 3 va a estar asociado a la configuración estrella. En este caso, la configuración estrella está en el secundario. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esta unión es lo que me caracterizaba de la configuración estrella? Entonces, como es el secundario y el secundario se pone en el denominador, entonces la raíz de 3 va en el denominador. ¿Ya? Pero acá, en el lado izquierdo, la configuración estrella está en el primario y en la relación el primario va en el numerador, entonces la raíz de 3 va en el numerador. Esta, para que se guíen, ¿no? En dónde va el raíz de 3. ¿Ya? Si va en el numerador o en el denominador. Fíjese qué tiene en el primario. ¿Ya? Acuérdense que la relación es primario sobre secundario. ¿Ya? Primario sobre secundario. Esa es la relación. ¿Ya? Entonces, donde tengamos estrella, va asociado a la raíz de 3. Aquí tenemos estrella en el primario, va raíz de 3 en el numerador. Acá tenemos estrella en el secundario, entonces va raíz de 3 en el denominador. ¿Ya? Primario arriba y secundario abajo. No sé si tienen alguna pregunta. Esto es importante, ¿no? Estos cálculos ustedes sí tienen que hacerlo, ¿no? Porque ustedes de pronto no van a diseñar ni nada, pero sí van a de pronto a medir, o para conectarse a su equipo necesitan saber qué voltaje está y necesitan tener este conocimiento, ¿no? De cuánto ustedes medirían con un multímetro para conectar sus equipos. Entonces necesitan saber esta fórmula, ¿no? El establecimiento de estas fórmulas. No sé si tienen alguna pregunta. Morgan, ¿te salieron nomás, Morgan? ¿Preguntas? No. Estamos con el ingeniero Novillo diciendo clase ingeniero ahorita. Morgan. Harry, apaga tu micrófono. Y ya le apagué. Listo. Ok, entonces eso es lo particular, ¿no? De aquí de los sistemas trifásicos. Siempre ustedes han de ver a los eléctricos que por ahí ya hasta se sabe en la raíz de 3, ¿no? ¿Cuánto es en decimal? ¿Alguien sabe cuánto es en decimal la raíz de 3? No. Si mal no recuerdo es 1.71, 72, algo así creo que es. Déjenme les compruebo. 1.7320. Ya, 1.73, ya, raíz de 3. Listo. Entonces, esos, y también, bueno, eso sería si es que se multiplica, ¿no? Si es que se divide, también ya saben, uno sobre eso, ya tienen, los eléctricos ya saben de memoria esos valores. Ya, pero ustedes ya saben de dónde sale, ¿no? De dónde sale y por qué sale. Eso es lo importante. Hasta ahí la competencia de ustedes, ¿sí? De lo que deberían conocer. ¿Qué más tenemos? Igual tenemos el cálculo para la construcción. De la misma manera, no está dentro de nuestro alcance la construcción. Ustedes son de la carrera de industrial, entonces no necesitan profundizar. En todo caso, si quisieran, si les interesara este asunto, en este texto, al igual que en el monofásico, transformador monofásico, ustedes pueden encontrar toda la explicación e incluso el ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cálculo.
Lo que sí es importante, ¿no? Bueno, también más alineados para el perfil eléctrico que para ustedes. La comprobación de un transformador. ¿Cómo sé que un transformador está funcionando bien o mal? ¿Ya? Si es que usted hace un mantenimiento, como habíamos indicado en una de las clases primeras, ¿no? Si bien es cierto, estamos hablando de máquinas eléctricas, pero casi todo es metal, casi todo es mecánico. O sea, si vamos a hacer un mantenimiento de un transformador de potencia, más posibilidades de hacer el trabajo las tiene el mecánico industrial que el eléctrico. El eléctrico solamente se centraría en medir la resistividad de las bobinas, los voltajes, hacer estas pruebas, pero todo lo demás es trabajo netamente mecánico. ¿Ya? Entonces, si ustedes complementan el trabajo mecánico con este conocimiento y estas comprobaciones, incluso casi ni necesitarían del eléctrico, ¿no? Ustedes estarían en capacidad de hacer el servicio completo del mantenimiento de un transformador. Y aquí tenemos bastantes de potencia, ¿no? Tenemos ahí en refinería, Petroecuador, en CENEL ni se diga. ¿Ya? Entonces tenemos bastante campo aquí abierto para crear una empresa de servicios de mantenimiento de transformadores, ¿no? Y no lo hay. Una de las famosas pruebas para determinar el funcionamiento adecuado de un transformador es el ensayo de vacío. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice este ensayo? Dice, este ensayo se realiza alimentando el primario. ¿Sí? Vamos a conectar. Este es el primario. Este es el secundario. Y hasta ahí está el transformador, ¿no es cierto? Aquí están las borneras. Estamos en el monofásico, ¿no? Por si acaso. Aquí estamos con las borneras. Y lo que está en azul es el transformador. ¿Ya? Lo que está acá en amarillo son los medidores, ¿no? Es un voltímetro. Entonces, miren, en el secundario no tengo conectado carga, ni un foco, no tengo conectado nada, ningún equipo, nada. Lo único que hago es medir voltaje. ¿Ya? Entonces, solamente mido voltaje. Ah, no, le estoy tapando. Ya, solamente mido voltaje. En el primario, acá sí le conecto el primario a mi fuente, ¿no? Digamos que aquí es 110 voltios, 60 hercios, que es lo que tenemos en nuestros tomacorrientes, ¿no es cierto? Entonces conecto, ¿no? Conecto acá y conecto acá. Entonces el primario yo sí le conecto. Y acá lo que tengo también son medidores. ¿Qué medidores tengo acá? Acá yo mido voltaje. Acuérdense que el voltaje se mide en paralelo, ¿no? Voltaje se mide en paralelo. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer un ejemplo un poquito de conocimiento general. Si yo tengo la batería del carro, ¿ya? Aquí le tengo el borde, ¿no? Aquí digamos que es el positivo. Aquí es el negativo y este marca 12 voltios. ¿Ya? Y voy a utilizar el multímetro. Digamos que aquí está el multímetro. ¿Ya? El multímetro tiene dos alambrecitos, ¿no es cierto? El uno negro y el otro de color rojo. ¿Ya? Obviamente ubicamos nuestra escala en voltaje DC porque hay que seleccionar, ¿no? En el multímetro qué voltaje es el que voy a medir y listo. Conectar en paralelo significa que voy a ponerle directamente esta punta al positivo y esta punta al negativo. Y voy a medir acá mediré 12 voltios. ¿Ya? Entonces mido en paralelo el voltaje. ¿Ya? ¿Cómo hago para medir corriente? La corriente ya no puedo medirle de esta manera. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Cómo mido corriente?
¿Ya? La corriente ahora yo voy a poner mi multímetro en serie. ¿Qué significa eso? Que la una pata del multímetro va a ir al positivo, pero acá yo tengo que cerrar un circuito, ¿ya? Entonces acá voy a ponerle de pronto, aquí sí tengo que ponerle una carga, ¿no? Voy a ponerle un foco, ¿ya? Voy a poner un foco aquí. Voy a conectar ahora, y aquí pongámosle las salidas del foco, ¿no? Entonces, ahora yo voy a conectar el multímetro en un extremo del foco, ¿ya? Y del otro extremo del foco voy a cerrar el circuito a negativo, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, ahora yo estoy conectándole en serie. Este es un circuito serie, ¿no es cierto? Mi medidor está en serie en este circuito, ¿ya? Porque voy a medir corriente. La corriente circula del un extremo de la fuente al otro extremo. Entonces vendría algo así. Viene, pasa por el multímetro, pasa por el foco y regresa a la batería. Esta sería la circulación de la corriente, ¿ya? Entonces esto es conectar en serie. Y esto tengo que hacer si es que yo quiero medir la corriente. Entonces, voltajes se mide en paralelo, tal cual como está aquí. Directamente coloco sobre los bornes y ya mido el voltaje. De la misma manera estoy colocando el voltímetro acá, ¿no? Y mido el voltaje 1, acá mido el voltaje 2. Y acá estoy aplicando la medición en serie. ¿Sí se dan cuenta dónde está metido este amperímetro? Este amperímetro está formando parte del circuito. ¿Sí ven? Aquí tengo el amperímetro. Entonces con el amperímetro mido la corriente que circula a través del primario. Y este medidor de acá, este watímetro, por eso es la letra W, ¿no? De watt. Sería watímetro, pero no es así, ¿no? En el español es watímetro. Este medidor es igual al medidor que nosotros tenemos en las casas, ¿no? El que nos factura la empresa eléctrica. Ese es un watímetro. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Mide voltaje y corriente a la vez, lo multiplica y me da el valor. ¿Ya? Entonces tengo voltaje, corriente y potencia en el primario. Y en el secundario tengo el voltaje del secundario. ¿Ya? Esa es la explicación de este circuito, ¿no? Y de cómo se deben hacer las mediciones. Ahora sí, vamos a ver lo que dice el ensayo de vacío. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud hasta ahí. ¿No? Ok, vamos viendo. Dice, las medidas a realizar sobre él son la tensión en los bornes del primario, ya aquí tenemos el voltaje 1, en otras palabras. La tensión de los bornes en el secundario o voltaje 2, que sería este de acá. La corriente en el devanado primario, ¿ya? Que sería esta corriente de aquí. Y la potencia del primario, que sería lo que medimos en vatios con este medidor de acá, ¿ya? Entonces tenemos los voltajes, tenemos primario y secundario, la corriente del primario y la potencia del primario. ¿Qué dice? En este ensayo permite comprobar si en el secundario se obtiene la tensión para la que ha sido diseñado, ¿ya? Primer punto. Sabemos que la relación, eso viene marcado en el transformador, ¿no es cierto? N1, número de espiras del primario, número de espiras del secundario. Esto de aquí es un dato de placa. Si nosotros vamos al transformador, ahí encontramos este dato. ¿Ya? Ingeniero, ¿y corriente y potencia del secundario no va a haber? No, por eso el ensayo es de vacío. ¿Sí? Por eso el ensayo se llama ensayo de vacío, porque no hay nada conectado. Ok. ¿Ya? Aquí está el nombre, ensayo de vacío.
Entonces, primero, como ya sabemos la relación del transformador, una vez que conectamos el voltaje primario y medimos también el voltaje de secundario y se debe comprobar, ¿no? Se debe comprobar que se esté dando esta relación, ¿ya? Si la relación es de 1 a 2 y acá tengo 110 en el primario, en el secundario tengo que tener 220, ¿sí? Entonces compruebo eso. Vamos al segundo punto. La relación de transformación del transformador es voltaje 1 sobre voltaje 2, es lo que acabamos de decir, ¿no? Con la relación que ya tenemos en el dato de placa del transformador. Otro punto dice, la corriente consumida por el transformador sin carga. Esto es lo que tenemos acá, la corriente que consume, ¿sí? Y acuérdense que estamos colocando una fuente y colocando una carga. Para el primario esta bobina ya es carga, ¿no? Entonces hay una circulación de corriente y es la corriente ya del transformador en el primario, pero sin carga. Ojo, sin carga. Es la corriente del primario sin carga. Las pérdidas en el entrehierro y en el cobre que corresponden con la potencia medida que indica el batímetro, las pérdidas en el cobre son tan bajas que se pueden despreciar, considerando así lo medido en el batímetro solo como pérdidas del entrehierro, ¿ya? Entonces, como tengo aquí el batímetro, tengo la potencia y ahí voy a sacar yo una diferencia. Entonces, esa diferencia va a corresponder a las pérdidas, ¿sí?, en el hierro. ¿Ya? Como dice aquí la nota, las pérdidas en el cobre son demasiado bajas. No están consideradas. Entonces, consideramos que la pérdida que da ahí, o la potencia que marca, sería debido a la pérdida en el hierro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que medimos y esto es lo que vamos a comprobar en este ensayo del transformador en vacío. ¿Ya? Aquí tenemos esta actividad. Bueno, aquí no tenemos, ¿no?, de pronto todos la posibilidad de disponer de un transformador, o si tienen, sería bueno para realizar esta actividad. ¿Me confirman, por favor, si pueden disponer de un transformador para planificarnos en una actividad real? Que eso sería lo ideal, ¿no? Que ustedes practiquen en algo real y que puedan comprobar esto que estamos viendo. Pero necesitaría que me confirmen que todos pueden disponer de un transformador. No puedo obligarles a que compren o a que se consigan, ¿no? A que gasten, no puedo. Por eso les haría primero la consulta, si es que ustedes todos están en la capacidad de conseguirse un transformador pequeño, ¿no? No digo que sea un transformador grande, de pronto en una radio, en una grabadora, en un amplificador, ustedes van a encontrar un transformador para planificarnos y poner una tarea, ¿no? Una tarea de las que nosotros calificamos. Puede ser tarea o puede ser como parte del foro, ¿no? Para que ustedes comenten, ¿sí?, cómo les fue con las mediciones, qué valores obtuvieron, cuáles las pérdidas en el hierro y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, bueno, eso me confirman luego. Voy a hacer las consultas en el WhatsApp para ver quién no puede, quién puede, y según eso planificarnos. Este es el ensayo de vacío de un transformador y esto es lo que obtendríamos, ¿no es cierto? Comprobación de la relación de transformación, la corriente que consume sin tener carga, ¿ya? Y las pérdidas en el hierro. Vamos al otro ensayo. Ahora sí, el ensayo de carga. Que lo interrumpa. Sí, puede repetir, es que se le escucha entrecortado. A ver, estábamos hablando que en esta parte del ensayo en vacío, ¿sí?, ya hemos visto qué valores vamos a medir y qué datos vamos a comprobar, a corroborar: la relación de transformación, la corriente que consume sin carga y las pérdidas en el hierro. Ahora vamos con el ensayo de carga, ¿sí? La prueba de carga. ¿Qué vamos a hacer en esta prueba? Dice,
consiste en hacer funcionar el transformador en las condiciones para las que se ha diseñado, aplicando la tensión nominal del primario y conectando la carga máxima en el secundario. ¿Ya? Entonces, este ensayo de carga, nosotros ahora sí vamos a conectar la carga máxima en el secundario. Perdón un ratito. Ok. Listo. ¿Qué más dice? La carga debería ser regulable y permitir obtener el valor de máxima potencia del transformador. ¿Ya? Esta carga entonces dice que es recomendable que sea variable, ¿no? Para ir incrementando e ir viendo cómo van variando los parámetros eléctricos. ¿Ya? Este corresponde al ensayo con carga. Vamos a ver qué es lo que se está midiendo. En este caso lo que se está midiendo es el voltaje 1, voltaje del primario, voltaje 2, voltaje del secundario, la corriente del primario, ahora sí con carga, y la corriente del secundario, ahora sí con carga. ¿Ya? Entonces, teniendo voltaje y corriente, nosotros podemos calcular la potencia también, ¿no es cierto? La potencia y la potencia. ¿Ya? Eso es lo que estaríamos midiendo en los dos lados del transformador. Las medidas a realizar son las mismas que para el ensayo de vacío, añadiendo un amperímetro para comprobar la corriente del secundario. Sí, lo que se añadió es el amperímetro en el lado secundario. En este ensayo permite conocer, ¿qué es lo que nos permite conocer este ensayo? La caída de voltaje que se produce en el secundario al comprobar cuál es su valor con o sin carga. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la caída de voltaje acá? Que era uno de los parámetros. Regresémonos un poquito. Por acá tenemos, aquí tenemos la caída de tensión. Eso ya habíamos hablado acá. ¿Ya? Es la diferencia de tensión que entrega el devanado secundario respecto al que debería entregar una vez conectada una carga máxima. Esta es la caída de tensión que estamos hablando. Entonces, con este ensayo de carga ya podemos medir esta caída de tensión. ¿Sí? Regresémonos nuevamente. No, ya me pasé. Ya. Entonces ya puedo medir la caída de tensión. ¿Qué más? Dice la relación de transformación del transformador en función de las corrientes primarias y secundarias. Como ya tengo las dos corrientes, también puedo corroborar la relación de transformación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que es inverso? Para las corrientes es inverso, para los voltajes es directo. Entonces, en la prueba de vacío puedo corroborar voltajes con la relación de transformación. En la prueba de carga puedo corroborar las corrientes con la misma relación de transformación. Adicional que yo puedo determinar la caída de tensión en el secundario. ¿Ya? Entonces, para esto me sirve este ensayo de carga. ¿Sí? Y también tenemos el ensayo en cortocircuito. ¿Ya? El ensayo en cortocircuito. Aquí, ojo, vamos a ver las condiciones porque realmente vamos a hacer un cortocircuito, ¿no? En el secundario. ¿Ya? Aquí, ¿cuál es
¿Cuál es la condición? Miren, aquí no vamos a conectar el primario, no vamos a conectarle al valor nominal. O sea, si el transformador era de 110, ya no vamos a conectar el primario a 110 porque estaríamos haciendo cortocircuito y esto se fundiría. Vamos a utilizar un voltaje regulable y vamos a empezar con un voltaje bien bajito, ¿ya? Y vamos a ir modificando y en función de los parámetros eléctricos vamos a determinar ciertas características, ¿ya? Entonces, lo primero, ¿no? Lo que usted tiene que poner mucho ojo en esta prueba de cortocircuito es que ahora ya no va a conectar esto al 110, a la fuente directa. No, esta prueba de cortocircuito se hace con un voltaje regulable. Aquí podemos utilizar un autotransformador, ¿no? Como vimos la clase anterior, el autotransformador que yo podía ir variando, ¿se acuerdan? El voltaje. Ahí es donde se utiliza un autotransformador para estas pruebas de cortocircuito de los transformadores, ¿ya? Entonces, precaución, ojo, ¿no? Para la prueba de cortocircuito no tienen que conectar el primario a la fuente nominal, al valor nominal. Tiene que ser una fuente variable. Entonces vamos leyendo lo que nos indica. Dice, en este ensayo consiste en cortocircuitar el devanado secundario. Aquí estamos cortocircuitando, no estamos poniendo el amperímetro, pero acuérdense que el amperímetro solamente es un instrumento de medida y acá no hay ninguna carga, entonces estamos directamente haciendo un cortocircuito. ¿Ya? Y aplicamos, dice, una tensión muy reducida en el primario. Acuérdese de esto, el ojo, ¿no? Una tensión bien pequeña en el primario, de forma que pueda circular por sus devanados la corriente nominal, ¿ya? Entonces, nosotros ya teníamos los datos del transformador, ¿no es cierto? Teníamos la potencia y tenemos el voltaje. Con la potencia y el voltaje nosotros ya podemos calcular la corriente nominal, la corriente para la cual fue diseñado el transformador. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este ensayo? Que yo debo empezar a subir el voltaje de un valor bien bajo hasta obtener el valor de la corriente nominal. Hasta ahí nada más le subo. ¿Ya? ¿Con qué objeto? Aquí dice, para conseguir los valores reducidos de tensión es necesario un sistema de tensión ajustable. Estábamos hablando de esto de acá, ¿no? ¿Cómo puede ser un autotransformador? ¿Ya? El autotransformador, como habíamos visto, es un equipo, un transformador que nos permite variar el voltaje del secundario. Podemos ir desde 0 hasta el voltaje del primario. ¿Ya? Eso nos realiza un autotransformador. Entonces, la prueba consiste en eso, ¿no? Colocamos un voltaje bajo y lo vamos elevando hasta obtener las corrientes nominales. Las corrientes nominales están en función de la relación de transformación. Ya sabemos el voltaje al cual fue diseñado, la potencia, entonces también es un dato de placa, ¿no? La corriente. Y si es que no, si es que en el dato de placa le da solamente voltaje y potencia, usted ya puede calcular la corriente. Ya, solamente es cosa de dividir. De pronto ustedes vayan a decir, no, es que en el dato de placa no me da la corriente, solamente me da voltaje y potencia, suficiente. Divida la potencia por el voltaje y ya tiene la corriente. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve este ensayo? Vamos viendo, ¿qué nos dice acá? La tensión de cortocircuito se da de forma porcentual, ¿ya? En relación con la tensión nominal del transformador. Dicho porcentaje permite calcular la tensión que hay que aplicar al primario para que por los devanados se establezca su corriente nominal, estando el secundario en cortocircuito. Ojo, el secundario anda en cortocircuito. ¿Cuál es ese voltaje pequeño en cortocircuito que hay que aplicarle en el primario? ¿Ya? Entonces, como es porcentual, es el voltaje de cortocircuito dividido para el voltaje nominal, para el voltaje, en este caso, voltaje medido, por 100, ¿no? Con este ensayo se puede deducir las pérdidas en el cobre. Miren, ¿para qué me sirve hacer tanta prueba?
En el anterior habíamos visto las pérdidas en el hierro. Este de aquí nos sirve para calcular las pérdidas en el cobre, que si bien es cierto, son bien bajas, pero es bien crítico para el funcionamiento del equipo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este me da una idea de que el aislamiento ya no me está funcionando bien. Acuérdese que el alambre esmaltado, el esmalte es el aislamiento de la bobina, ¿no es cierto? ¿Ya? Significa que por humedad, por temperatura, por tiempo, por cualquier situación, ese aislamiento está perdiendo sus características, ¿ya? Y esas pérdidas de aislamiento me está generando pérdidas en el bobinado, a eso se refiere pérdidas en el cobre. Entonces con esta prueba yo ya puedo saber si el transformador necesita mantenimiento o no necesita mantenimiento. Aparte del megado que se hace a los bobinados, ¿no? El megado también es otra prueba en la que nos puede decir el aislamiento que tiene, pero también podemos hacer esta prueba, ¿ya? De hecho, usted cuando realiza un overhaul, un mantenimiento completo del transformador, usted pide a la empresa que hizo el mantenimiento, le pide las pruebas de vacío, cortocircuito y carga, ¿no? Le pide y tiene que entregarle los resultados de las pruebas. Y ahí usted determina que el transformador está en óptimas condiciones para su funcionamiento. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? De los devanados sin necesidad de trabajar con tensiones o cargas elevadas. ¿Ya? Sí, como ven, no necesitamos poner la carga completa, ¿no? Para saber las pérdidas en el cobre. Otra manera sería de hacer los cálculos, pero ya con el equipo, con la bomba, con el motor conectado, pero eso es más complicado. Por eso dice aquí, ¿no? Sin necesidad de trabajar con tensiones o cargas elevadas. Aquí estamos poniendo un voltaje bien pequeñito, ¿ya? Y estamos midiendo las pérdidas del cobre. La otra opción es colocar el transformador ya en funcionamiento, hacer las mediciones y poner la carga en máximo funcionamiento para ir determinando. Pero nos ahorramos toda esa parte, ¿no? Y podemos sacar este cálculo de una manera más fácil. En esta ocasión, lo que marca el batímetro corresponde con las pérdidas del cobre. Ahora, lo que va a marcar la potencia aquí del primario va a corresponder a las pérdidas en el cobre. Aquí las pérdidas en el hierro se pueden despreciar debido a que la inducción del núcleo es muy débil. Claro, ¿no? Aquí las pérdidas en el hierro son despreciables. Acuérdense que está colocando un voltaje bajo, la inducción, el campo, mejor dicho, electromagnético es bien pequeño, ¿ya? Entonces no va a generar pérdidas en el hierro. Pero sí, como estamos trabajando con las corrientes nominales, lo que va a generar es la pérdida en el cobre. ¿Ya? Miren las estrategias, ¿no? Para saber los parámetros de funcionamiento de un transformador. Si mi transformador está bien, está mal, tiene pérdidas en el cobre, tiene pérdidas en el hierro y todo lo demás. Miren, estos ensayos son estrategias para determinar el estado de operación de un transformador. ¿Ya? ¿Qué más? Nada más, hasta aquí. Eso es lo que dice el ensayo de cortocircuito. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Entonces hemos visto 3 tipos de ensayos, ¿no? Para corroborar Al vacío, cortocircuito. Vacío, carga y cortocircuito. Carga y cortocircuito. ¿Sí? La prueba de vacío podemos corroborar la relación de transformación de voltajes y las pérdidas del hierro. ¿Ya? En la de carga, nosotros lo que corroboramos es la relación de transformación con las corrientes y la caída de tensión. Y con el ensayo de cortocircuito nosotros determinamos las pérdidas en el cobre, ¿sí?, de nuestro transformador. Y ahí tenemos todos los criterios para determinar que nuestro transformador está bien o está mal. ¿Ya? Esto es bien importante, ¿no? Esto es bien importante. Bueno, dentro de su perfil profesional de pronto no. Pero si quieren ir un poquito más allá, no es tan complicado y ustedes podrían dar un servicio adicional. Vuelvo y repito.
Cuando hablamos de transformadores ya de potencia, bueno, ni tan potencia, no, media potencia nada más, el trabajo más de mantenimiento es de un mecánico industrial, más que de un eléctrico. El eléctrico solamente está para hacer estas pruebas, para hacer las conexiones, las mediciones y nada más. Ya entonces ustedes podían aprovechar este campo que mayormente lo ejecutaría un mecánico industrial. Comprobación, hace un momento les había dicho el megado, ¿no es cierto? Esa es la comprobación del aislamiento. ¿Ya? Ese también es otra práctica para saber si el aislante del cobre está bien. ¿Ya? El uno era pérdidas en el cobre, este es para ver el estado específicamente del aislamiento del cobre. Y para esta prueba se utiliza un aparato, ¿sí? Un aparato de la marca Megger. Y de pronto por ahí dice el megado. No es que sea megado, no le asocian megado con la marca, pero en realidad está el nombre porque el rango de medición de la resistencia en una bobina debe estar en el orden de los megaohmios. De pronto por megaohmio viene el megaómetro o viene el nombre Megger, y no sé cómo ustedes le conozcan, pero ya saben a lo que se refiere, ¿no? Es medir la resistencia de aislamiento del conductor. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña aclaración aquí. Ya sabemos que tenemos una carcasa, ¿no? Vamos a poner aquí de manera brusca nada más. Aquí la caja. Esta caja es metálica, para empezar, ¿no es cierto? Es metálica. Sí. Esta caja está cogida a una estructura. La estructura está cogida a tierra, ¿no es cierto? Entonces, si algo eléctrico toca esta parte metálica, va a ser un cortocircuito, ¿ya? Internamente, ¿qué es lo que tenemos? Internamente nosotros tenemos, vamos a ponerle en color rojo, pongámosle. Tenemos el hilo de la bobina, buenas ¿no? tardes. Sí, buenas. Ya, Sí, disculpe dígame. que le interrumpa. Dígame. Disculpe, bueno, va a tomar, pues es que estamos trabajando y están haciendo bulla. No puedo estar atento a la clase. Ah, ya, ok, listo, gracias por avisar. Aprovechando que me hizo caer en cuenta de una cosa, Sí, vamos estamos a con entrada y Colobón estamos. ya, vamos a la asistencia antes de continuar. Ya, me estoy olvidando de tomar la asistencia. Vamos acá al registro de la asistencia y continuamos con esto, con la explicación de qué es lo que estamos midiendo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos midiendo en el famoso megado, como se lo conoce? A ver, ahora estamos en 18 de agosto. ¿Me ayuda con respondiendo a la asistencia, por favor? Angulo Lisbeth. Angulo Lisbeth. No está. Caicedo Anthony. Presente, profesor. Ok, gracias. Cedeño Betancourt. Cedeño Betancourt, Richard. No está. Ceballos Moreira Jefferson. Presente. Ok. Colobón Mesa Freddy. Eso me decía el compañero que está con Colobón, me decía, ¿no es cierto? Bueno. Cortés Gámez Kevin. Presente, ingeniero. Gracias. Estrada Cedeño Jorge. No También estaba con el compañero Moreno. Ah, Presente, Colobón, ingeniero. ya, ok.
Listo, Colobón y Estrada entonces están juntos, ¿no es cierto? Ya. Estupiñán Rodríguez Deiner. Presente, ingeniero. Gracias. Gallegos Víctor. Presente, ingeniero. Gracias. Jiménez Delgado Eddie. Jiménez Delgado. No. Marcillo Walter. Profe, le escribió al chat, creo que salió por falta de internet. Ah, ya, gracias por avisarme. Méndez Casierra Yeri. Méndez Casierra Yeri. Ingeniero, lo que es Cedeño Tancur y Jerry han tenido problemas con conectividad. Ya. Gracias. Méndez Moriano Cintia. Presente. Gracias. Moreno Cruz Carlos. Moreno Cruz Carlos, no. Él fue que le habló, profe. Moreno. Moreno, que estaba con Colobón, entonces hay Presente, profe. alguien más, ya, ok. Moreno. Listo. Ortiz Roberto. Presente, profe. Gracias. Pazmiño Sí, Iván. presente. Sí, Colobón y Estrada. Ya. Pazmiño Iván. Pazmiño Méndez Iván, no. Muerda, ven. Muerda, ven. Muerda. ¿A quién están llamando? ¿A Pazmiño? Bueno. Portes Díaz Fabián. No. Portes Díaz Fabián. Salazar Estacio Harry. Quiero presente. Disculpe que estaba acá también haciendo un trabajito por acá. Ya, ok, listo. Y está Salazar, ¿es usted, no es cierto? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Ingeniero, otra consulta. Dígame. Si le llegan unas imágenes de este número, no soy yo. Alguien me ha intervenido en mi número telefónico y anda haciendo como si cosas que no indebidas. Anda mandando imágenes a los docentes pensando que soy yo. Cosa que yo no soy. Soy mi ingeniero. Yo hablé con el ingeniero Salazar. Él tiene conocimiento del caso. Ya veo que hay una solicitud para él mandar rectorado. Soy mi ingeniero, gracias. Sí, bien que se pone alerta de eso, ¿no? Ya y por ahí había una sanción de un estudiante que le pasó lo mismo. Entonces sí, mejor evitarse, ¿no? Mi número lo han intervenido por eso, ya andan mandando cosas que no deben. Oye, a mi esposa también le mandaron unas imágenes y cosas que ya estamos en conocimiento de eso, también con el ingeniero Salazar también. Ya, ok, muy amable, gracias por la información. Gracias, ingeniero. Ya. Tello Proaño Lisbeth. Presente, ingeniero. Gracias. Valencia Arboleda Luis. Valencia Arboleda Luis, no. Vera Diego, si estaba. Vivas Cuero Manuel. Vivas Cuero Manuel, no. Ok, listo, esa sería entonces la asistencia, ¿no es cierto? Que se actualice, ok. Ya, ahora sí vamos a volver. Entonces, estábamos hablando de que la parte estructural es metálica, está conectada a una estructura y esa estructura está haciendo tierra, ¿ya? Lo que significa que la parte interna, el bobinado, el momento que ya haga contacto con esta estructura se produciría un cortocircuito y se podría estar fundiendo toda esta parte interna, ¿no? ¿Qué es lo único que nos aísla la bobina de la estructura metálica? ¿Qué nos aísla? Por una parte, voy a ponerle en color amarillo, por una parte el aislante del cobre, ¿sí? ¿Se acuerda que aquí el cobre viene con un aislante? Voy a ponerle aquí a manera de sándwich nada más. Ya, esto, lo de amarillo, digamos que es el aislante. Ese es el primer punto. El otro, ya, muchas veces estos transformadores para refrigerarse aquí están llenos de aceite, un aceite dieléctrico, obviamente, ¿no? Porque el aceite normal es conductor. Este es un aceite dieléctrico, o sea, un aceite que no permite la conducción eléctrica, ¿ya? Entonces, para que no se genere el cortocircuito, tenemos el aislante del hilo conductor
y el aceite dieléctrico. Y aquí es donde viene el problema, ¿no? Si la estructura metálica tiene alguna fisura, ¿sí? Tiene algún punto abierto a la intemperie, acuérdese que por acá está el medio ambiente, y el medio ambiente de Esmeraldas es bien húmedo, ¿no? Entonces, si hay una fisura, algo abierto, esta humedad ingresaría al interior. Esta humedad con el calor y todo que se genera internamente y el calor externo, el sol y todo lo demás, se puede ir condensando y se van formando gotas de agua que van contaminando el aceite dieléctrico. Entonces, como sudor, ingeniero. ¿Perdón? Bota como sudor ahí se hace adentro. Claro, sí, se condensa y el agua empieza a contaminar el aceite. Entonces, este aceite ya no es tan dieléctrico que se diga, ya empieza a perder sus propiedades dieléctricas. A esto súmele de pronto el aislamiento debido a la temperatura y todo lo demás que se va desgastando y puede permitir que en algún momento haga un corto, ¿no? Un cortocircuito entre la bobina y la estructura metálica. ¿Okay? Por eso es la importancia del mantenimiento en un transformador eléctrico. Y ahí es donde intervienen los mecánicos industriales más que los propios eléctricos. ¿Sí? Listo. Entonces, esta comprobación de aislamiento, lo que estamos midiendo es la resistencia que tengo. Vamos a ponerle con qué color, ya no tengo más colores. Aquí. Ya cojamos este de aquí. La resistencia que tengo entre el cobre de aquí y la estructura metálica, acá. Entre estas dos partes, ¿cuál es la resistencia que tengo? Y debe estar en el orden de los megaohmios. O sea, la resistencia debe ser bien grande. Una resistencia bien grande significa que está bien aislado. Si es que la resistencia es baja, en cambio ya me va a permitir conducir. Eso significa la medición de la resistencia. Y eso es lo que hacemos en un megado, ¿no? Medimos la resistencia que hay entre el cobre y la estructura. O entre el cobre del primario y el cobre del secundario. Acuérdense que primario y secundario tampoco tienen que tocarse. ¿Sí o no? El bobinado del primario está por un lado, el bobinado del secundario está por otro lado, y en ningún momento estos tienen que tocarse. Entonces, en esta prueba de la comprobación de aislamiento sería entre la bobina y la carcasa y entre las propias bobinas. ¿Ya? Y esa es la razón de ser de la comprobación. ¿Preguntas? Ahora sí vamos viendo qué es lo que nos indica aquí el texto, ¿no? Dice, esta comprobación se realiza para medir la resistencia del aislamiento entre los devanados y entre estos y su núcleo. El núcleo que sería el hierro, ¿no? Y ese hierro que está apernado, sujetado, unido, como ustedes quieran decirlo, a la carcasa. Estamos hablando de lo mismo. Para ello se utiliza el medidor de aislamiento o megaómetro, entre paréntesis Megger, así es como, incluso hay una marca, ¿no? Megger, que proporcionará un valor óhmico muy elevado, megaohmios, ya que si de otra forma se habrá detectado un problema de aislamiento. Para comprobar la resistencia de aislamiento entre devanados, se cortocircuitan todos los terminales del primario por un lado y todos los del secundario por otro lado, conectando ambos puntos de unión a cada uno de los bornes del instrumento de medida. ¿Ya? Entonces vamos a esta parte de acá. Vamos a explicar esto. Entonces, tengo el transformador. Aquí que dice, cortocircuito, el primario, ¿ya? 1. Cortocircuito, el secundario, los bornes, ¿no? Los bornes de las bobinas. Y mido la resistencia entre estos cortocircuitos. Mido la resistencia. Este sería el aislamiento entre devanados, entre bobinas, ¿sí? Como usted quiera verlo.
Esta sería la configuración tanto para para un monofásico como para un transformador trifásico, ¿sí? También yo tengo que cortocircuitar la bobina y de ahí medir entre bobinas, ¿ya? Y esa es la medición de aislamiento entre devanados. Vamos, la prueba de aislamiento entre el núcleo y los devanados se realiza manteniendo cortocircuitados los bornes del primario y secundario, conectándolos a una punta de prueba del medidor, bien por separado o bien juntos, y un punto no aislado al núcleo a la segunda punta de prueba. ¿Ya? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí lo que estamos diciendo es que cortocircuitamos, ¿no es cierto? Cortocircuitamos una bobina, ¿ya? Y esa la conectamos al un extremo del Megger, y del otro extremo topamos el núcleo, que es lo más cercano a la bobina, ¿ya? El núcleo o cualquier parte de la estructura, ¿no? También lo que se suele hacer, porque usted no tiene acceso al interior, ¿no? Al interior del transformador. Vamos a la realidad. Usted tiene aquí el transformador, usted tiene por aquí una tapa, ¿ya? Y aquí lo que usted tiene son los bornes, ¿no? Los bornes del transformador, primario, secundario y todo lo demás. O sea, usted desarmando todo el transformador tendría acceso a hacer lo que dice acá, ¿no? Conéctele la otra punta del Megger al núcleo. Pero usted no tiene eso, usted a lo mucho tiene acceso a esta tapa donde están las borneras. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El cortocircuito sí lo puede hacer, ¿no? Cortocircuita aquí, y coge este medidor. Digamos que este es el Megger, ¿ya? Entonces coge una punta y le coloca aquí a este cortocircuito que hizo. Y la otra punta, ¿qué es lo que le queda? Topar a la estructura, ¿no? Porque el núcleo está apernado a la estructura metálica. Entonces usted también está midiendo el aislamiento, ¿no? El aislamiento entre la bobina y la estructura metálica. ¿Ya? Acuérdese que el momento que usted abre la tapa de un transformador debe tener mucho cuidado de no contaminar el aceite. Hay muchas veces que por querer hacer una medición o querer ver cómo está, la fregó, porque el momento que abrió se le entró suciedad, por ahí alguien está, al menos en Esmeraldas, ¿no? Va alguien que se cansó por abrir los pernos y está que suda, y el sudor le cae al aceite y no pasa nada, una gotita nomás no es que no pasa nada. Y ahí con el tiempo eso se va degradando el aceite, va perdiendo las condiciones dieléctricas y se va creando el peligro, ¿no? Peligro de que pueda ocurrir un cortocircuito interno. ¿Ya? Entonces eso sería la parte real. Pero bueno, aquí estamos en la parte del texto y lo que realmente debemos ver es el aislamiento de la bobina hacia el núcleo. Entonces, esto lo hacemos con el primario y esto con el cortocircuito en el primario, y lo mismo hacemos con el cortocircuito en el secundario. ¿Sí? ¿Ya? Y ahí tendríamos el aislamiento de los devanados hacia el núcleo, hacia la estructura metálica. ¿Ya? En el trifásico, de la misma manera, ¿ya? Cortocircuitamos la bobina, conectamos el Megger por un lado al cortocircuito y por el otro lado pegamos hacia el núcleo o a la estructura metálica. Hacemos lo mismo con el primario y lo mismo con el secundario. ¿Ya? Esas son las pruebas. Y eso es todo lo que ustedes deberían tener el conocimiento respecto a los transformadores. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Ya tienen un poquito más de conocimiento de transformadores, ya saben de pronto hacer las mediciones, de pronto tener un cálculo previo de qué es lo que van a medir. En el campo, ¿no? El campo es en la industria, es bien utilizado los transformadores, ¿no? Ahí Diego me puede dar la razón.
cuando van a hacer trabajos en campo, no es que se tiene todos los voltajes, siempre van al lado de transformadores, porque hay amoladoras en 110 y de pronto el voltaje que se tiene en sitio es 460. Entonces necesitan utilizar transformadores y es lo primero que conectan ahí en el área para hacer sus trabajos de mantenimiento. Y qué mejor que usted ya tenga el conocimiento de estos equipos para que usted también lo pueda hacer de manera autónoma o corroborar, ¿no?, el trabajo de los compañeros que están haciendo. ¿Ya? De la misma manera, ¿no? Ustedes como están en el área, están utilizando estos equipos con los demás equipos, máquinas, herramientas para hacer algún trabajo, también están en constante vigilia, podríamos decir, del estado del equipo. Ah, el equipo se cayó, el equipo, yo qué sé, se golpeó, hay un huequito, pero es bien pequeñito, no va a pasar nada, no es que no va a pasar nada, le va a entrar la humedad. Entonces usted ya tiene criterios adicionales para saber manejar, utilizar, manipular este tipo de máquinas eléctricas, ¿no?, que son utilizadas bastante por ustedes. De pronto en un taller no. Un taller es un aparato que está fijo y no lo paran mucho asunto. Estoy hablando del caso en el que la industria requiere que los trabajos se hagan en campo y ahí ya es otro escenario, ¿no? Ahí ya debemos tener estos conocimientos para no estar ocasionando ningún inconveniente. Imagínense en el área petrolera que produzcan por ahí un chispa, un corto o lo que sea por el desconocimiento de estos conceptos que se tienen de las máquinas eléctricas, entonces podrían incluso ocasionar algún incidente, ¿no?, o accidente. Así es, ingeniero. Ingeniero, lo que usted antes hablaba de las cajas herméticas que no le puede entrar humedad, eso también pueden ser de las cajas que habían de protección catódica. ¿Tienen manejo? Sí, acuérdese que también es un transformador, ¿no? Y ese es aceite Claro. dieléctrico también. Sí. También se hacía con aceite dieléctrico. Ah, Que exactamente. se lo hacía cada cambio. Es el Ajá. mismo sistema que usted nos explicó. Sí, es un transformador, claro. Es el mismo sistema, es un transformador. Igual hay que hacerle las mismas pruebas, ¿no? De pronto, ¿ahí qué podría ser? El transformador en el secundario tiene un voltaje bien bajo, ¿no? Ese es un transformador reductor, porque el voltaje lo que hace es transformar en DC, ¿no? Ahí tiene un rectificador y de lo que tenemos en AC es 460, en el otro lado tenemos un voltaje DC. DC porque se conecta a dos electrodos, ¿no? A la estructura y al ánodo de sacrificio para que se mantenga protegida la estructura y no se empiece a degradar por la corrosión, ¿ya? Entonces se maneja un voltaje bajo en el secundario, ¿ya? La corriente sí es grande, obviamente, el voltaje es bajo, pero sí puede llegar a dañarse el transformador, ¿no? Si no se toman las debidas precauciones. Ahora, por eso mismo tienen las mediciones constantes, ¿no? Mediciones mensuales que hacen y ustedes ya saben, ¿no? Con las pruebas, con las mediciones de voltaje que estamos teniendo, ya podemos ver, ¿no?, si es que se está comportando bien o mal, ¿ya? Por ejemplo, en los transformadores, si es que debe darnos, yo que sé, tenemos 13.800, ¿no? Tenemos 13.8 a 460 los transformadores. Pero si vemos que el transformador ya no es 460, es 480 o es 450, va variando el voltaje, ojo, ahí tienen que ir viendo las condiciones del transformador. Algo está pasando en el transformador que me está dando valores que no son, ¿ya? En realidad ustedes tienen que hacer dos seguimientos, ¿no? Una, la energía eléctrica que entrega CENEL, porque de pronto pueda que CENEL esté variando el voltaje y el transformador lo único que hace es variar también, ¿no? Si lo que conecto en el primario, que es de CENEL, es una señal que está variable, en el secundario también voy a tener un voltaje variable. Pero si usted corrobora que CENEL está bien y usted está teniendo un voltaje variable en el secundario, ojo, ingrese a hacer pruebas en el transformador y vaya viendo análisis del aceite y vaya viendo en los mantenimientos, ¿no? Tiene que echarle ojo al mantenimiento de los transformadores. Listo, ¿qué más? Eso es lo principal, ¿no? En estas máquinas conocidas como transformadores.
Ya hemos abordado todo, creo, de manera general, excepto la parte de diseño, que no es el alcance de esta asignatura y de su carrera. Entonces, por todo lo demás, creo que hemos visto todo, ¿no? Hemos visto todo respecto a los transformadores eléctricos. Como pueden ver, aquí ya nos aparece actividades finales, entonces ya voy a... Estarán pendientes del aula virtual y he de subir la tarea correspondiente, ¿no? La tarea correspondiente a esta unidad respecto de los transformadores. Lo que sí quisiera llegar a un consenso es si todos tienen la posibilidad de disponer de un transformador, no importa el tamaño, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer las pruebas estas que vimos acá, las pruebas, las tres pruebas, ¿no? Las pruebas de vacío, las de carga y las de cortocircuito, como parte de la nota de foro, porque lo que me interesa es que, al igual que hicieron el motor, ¿no? El motor en el parcial anterior, hagan las pruebas de un transformador y comenten, ¿no? Comenten los resultados, ¿sí? De pronto Y para hacer las pruebas también se necesita un multímetro, ¿no? Claro. Con el multímetro usted, bueno, podría hacer la medición de voltaje primero y luego de corriente, ya por separado, o si tiene dos multímetros lo hace al mismo tiempo y listo, eso sería todo, ¿no? Acuérdense que la potencia, el valor que dice aquí del W no es nada más que la multiplicación de los dos, ¿no? Voltaje por corriente, entonces en eso no se complique, solamente necesito un multímetro y un transformador. Pero sí sería bueno que practiquen, ¿no? Que practiquen estas pruebas que ya ven que son importantes dentro de la operación del transformador, para corroborar que el transformador está funcionando como debe funcionar. Ya, entonces, en cuanto a eso, sí necesito la confirmación para planificarme, ¿no? Para planificarme en cuanto al foro, que todos dispongan de un transformador. ¿Ya? La próxima clase, entonces, ustedes me dan la respuesta, ¿no? Tienen entre hoy hasta el día viernes para tratar de ver. Creo que todos podemos de alguna radio, ¿no? Algún aparato casero que esté dañado por ahí botado, podemos obtener un transformador. Transformador hay en todo lado. Incluso en los cargadores de celulares, los antiguos, ¿no? Los primeros, no sé si ustedes se habían dado cuenta, ¿no? Habían los primeros cargadores que eran pesados. Ya, si usted le desarma uno de esos, adentro va a estar un transformador. La diferencia con los nuevos es que los nuevos ya no tienen transformador. Ya es otro tipo de cargador, ¿no? Es otro tipo de cargador, es mediante switcheo. Entonces, esos ya no tienen transformadores. Pero si por ahí tiene un cargador de los antiguos y se los identifica porque eran pesados, ¿no? Eran unos cuadrados pesados. Ahí adentro ya tendría usted un transformador, ¿sí? Entonces tiene varias opciones para conseguirse un transformador y poder hacer la práctica. ¿En ventilador también puede haber, profe? No, pues el ventilador es motor, no es transformador. Ya los motores todavía no hemos visto, eso es lo que vamos a empezar a ver desde la siguiente clase. Aquí solamente tendríamos que analizar el transformador, que es las pruebas y todo lo que hemos visto es específico para los transformadores, ¿no? Otro criterio es el de los motores, pero no quiero que se confundan. Tiene que ser solamente transformador. Ya, ingeniero. Listo, entonces de eso corroboramos la próxima clase y finiquitamos. Eso como la nota del foro. Como la nota de tarea, ustedes pueden ver aquí hay actividades finales. Entonces ya voy a revisar y les subiré al aula virtual los números, ¿no? Los números de esta actividad que tienen que elaborar y entregar. Aquí como pueden ver, también indica, ¿no? La parte del internet, buscar información en catálogos de transformadores, también formará parte de su actividad y deberán contestar las preguntas que están. Esta de la construcción de un transformador con ustedes no los voy a hacer, esta lo hago con los de electricidad, ¿no? Ellos sí es competencia el tener más conocimiento de los equipos, entonces esto no puedo hacer con ustedes son de mecánica industrial, por eso lo que quería es solamente llegar a hacer las pruebas de ensayo del transformador, pero normalmente en la carrera de electricidad yo sí les hago hacer esta, ¿no? La de el transformador.
Ingeniero, disculpe, en una Dígame. fluorescente de esa anteriormente que se hacían de arranque, se puede también sacar el transformador de ahí, de las fluorescentes antiguas, de las viejas. Claro, transformador es transformador, ¿no? Ingeniero, está bien. Correcto, gracias. Transformador es transformador. Comprobación y ensayo de un transformador. Aquí está, ¿no? La práctica profesional. Aquí le está indicando, ¿no? Los pasos, cómo tiene que irlo haciendo, midiendo. Ahí va anotando los datos. La prueba, esta era de vacío. Esta es la prueba de carga. Y esta la prueba de cortocircuito. De pronto la prueba de cortocircuito va a ser un poco complicado porque no van a encontrar una fuente variable. Aquí necesitarían un variac, ¿no? De pronto esto no lo tendrían. Pero justamente eso es lo que quiero que ustedes analicen y me indiquen en el foro, ¿no? Por eso es que esta actividad forma parte del foro. Eso es lo que quiero que ustedes me analicen, ¿no? ¿Sabe qué? Yo quería poner, yo que sé, un divisor de voltaje con una resistencia para conectarle y si me dio resultado. O de no otro estudiante que diga no puedo conseguirme o tener un voltaje variable para conectar en el primario y hacer la prueba de cortocircuito. ¿Ya? Pero eso es lo que quiero que me indiquen. O la otra, ¿no? La típica. El transformador es demasiado pequeño y las pérdidas en el cobre son despreciables. ¿Para qué voy a hacer la prueba de cortocircuito? Esta prueba yo la hago para transformadores de mediana o gran potencia. Ya, pero esa contestación, esa respuesta es la que quiero que les nazca a ustedes, ¿no? De poner. Y eso es lo que yo califico. Dígame. Disculpe, en las máquinas de cortar pelo se puede sacar transformador ¿En las máquinas qué? de cortar cabello. Transformador, sí es un transformador. Desármele y corrobórelo, ¿no? De pronto sea otra, pero las tradicionales son transformadores, ¿no? Es un transformador y tiene la parte del núcleo, por decir la parte de acá arriba, la tiene abierta con un fuelle. Entonces el momento que se energiza esto empieza a mover, sube y baja, sube y baja, sube y baja, y aprovechan ese movimiento para conectar cuchillas y utilizarla, ¿no? Es casi parecido, no sé si ustedes han visto una herramienta multiusos que saben promocionar en T-Ventas, algo así, que corta metal, corta madera, cortan tubos, también pulen, también lijan y no sé qué vainas más, ¿ya? Y no es que tenga un motor, sino que es un transformador que vibra, igualito que la cortadora de cabello que dice el compañero, ¿ya? Y utilizando ese movimiento hacen una herramienta. ¿Perdón? Con ese movimiento oscilatorio que usted dice que como que vibra nomás así, nomás va y va cortando. Sí, con eso va cortando. No, pero dice con ese movimiento oscilatorio que dice esas máquinas que vibran y cortan y pulen todo eso. Sí. ¿O son diferentes las máquinas? Hay una máquina que tiene eso, ¿no? Por eso le digo, tiene que desarmarle y vele, porque las normales que conocemos son circulares, ¿no? Como la moladora, eso es un motor. Pero la herramienta que le cuento, que usted le pone una cuchilla y es como el diente de la sierra, ¿no? Está en movimiento y ese movimiento va para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Y es exactamente lo que usted hace con una cegueta, ¿no? Una cegueta usted le da para adelante y va para atrás, da para adelante y da para atrás. Es el mismo movimiento que hace. Sí, entonces, bien interesante, vean las herramientas eléctricas, cómo las utilizan como herramientas para que ustedes también la utilicen en su área, ¿no? En el área de mecánica industrial. Ya. Pero eso es lo que quiero que ustedes analicen, miren y participen del foro. Entonces, esta actividad del transformador es para el foro. La actividad que está acá arriba de las preguntas, eso es para la tarea. El transformador no les voy a hacer construir porque no es su carrera. Y ahí tendríamos una tarea, tendríamos un foro y también realizaré una prueba, ¿no? Respecto a transformadores. ¿Ya? Entonces eso ya lo voy a planificar. Si no es en esta semana, máximo hasta la otra, pero ya ustedes pueden ir
sobre todo buscando el transformador para hacer la parte del for, ¿sí? Ayúdenme con eso. Es más por el bien de ustedes, para que tengan un conocimiento adicional que nunca está por demás. Y vuelvo y repito, ustedes, uno de lo que nosotros deberíamos fomentar en ustedes es el conocimiento para dar solución a necesidades reales. Y créanme que el mantenimiento de estos transformadores es una necesidad real y aquí en Esmeraldas no hay a quién acudir, ¿sí? Toca acudir a empresas de otras provincias para que nos brinden ese servicio de mantenimiento, porque aquí no lo podemos encontrar. Y miren, ese es un campo fértil para ustedes como futuros profesionales que puedan montar una empresa de ese tipo, ¿no? Entonces va por el bien de ustedes, ¿sí? Va por mejorar el conocimiento de ustedes y que vayan desarrollando habilidades un poquito más integrales y completas en los sistemas industriales, ¿sí? Listo, jóvenes. Entonces, si no tienen más preguntas, inquietudes, eso sería por esta clase y nos veríamos la siguiente, ¿no? Para continuar con la materia y entrar ya con los motores eléctricos. Si no hay preguntas, entonces que tengan una buena tarde. Las preguntas las subo la otra semana, ingeniero. ¿Perdón? ¿Las preguntas las va a subir la otra semana o esta? Entre esta y la otra semana, yo subiré las actividades. ¿Sí? Listo. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, inquietudes, jóvenes, que tengan una buena tarde. Nos vemos la próxima clase. Ok, ingeniero, hasta el viernes. Gracias, pasen bien.